Izquierda Socialista informa. Panorama político, cultura y juventud para los trabajadores. Todos los sábados, de 12 a 13 horas. Por Antena Negra TV, Canal 20, TDA. Miguel Ángel Hernández, entrevista Crisis en Venezuela. Internacional. ¿Qué tal? Estamos con Miguel Ángel Hernández, quien es profesor de la Universidad Central de Venezuela y secretario general del Partido Socialismo y Libertad de ese país, un partido hermano de la Unidad Internacional de los Trabajadores, de izquierda socialista, que nos visita acá por el encuentro de la misma Unidad Internacional de los Trabajadores. Sorprende mucho la inflación venezolana, dicen que es la más alta del mundo, 200% de inflación, que hay un desabastecimiento muy importante de todos los materiales, digamos, de consumo, y que, bueno, los salarios están muy bajos. ¿Cómo es la situación? No, mira, la situación que está atravesando el pueblo trabajador venezolano es quizás una de las más graves de toda la historia contemporánea del país. Realmente se ha destruido la economía, el nivel de vida de la población ha caído dramáticamente, hay largas colas en todas partes, en distintos países, se ve a través de los medios. La escasez es terrible, el gobierno no da cifras. Una catástrofe social y económica que está llevando al pueblo venezolano, a los sectores populares, a la juventud, a los trabajadores, a una situación, a una cotidianidad en su vida que es realmente muy difícil. Es decir, los salarios están destruidos, hay una inflación. El año pasado la inflación terminó oficialmente en 141%, 150%. Los datos y las investigaciones de economistas independientes nos dan cuenta que es muy probable que termine por encima de 250. Hay una recesión brutal. Hay también una situación muy grave desde el punto de vista de los despidos. Hay miles de despidos en empresas públicas y privadas, en centrales azucareros, por ejemplo, en Venezuela se han despedido con la anuencia del gobierno porque son centrales que son estatales. Se están despidiendo a aproximadamente unos 800 trabajadores. Igualmente hay despidos en el sector petrolero, hay tercerización en el estado Carabobo, por ejemplo, que es un estado industrial de la industria liviana que está en el centro del país. Hay aproximadamente 10.000 trabajadores tercerizados y se han despedido 7.000 trabajadores. Allí, particularmente en ese estado, nuestro partido, el Partido Socialismo y Libertad, ha venido organizando a los trabajadores en defensa del derecho al trabajo, de sus puestos de trabajo, y ha venido dando una pelea muy importante con cientos de trabajadores organizados en un movimiento que hemos denominado Trabajadores Unidos contra los Despidos. Pero el gobierno habla de golpe económico contra Venezuela, contra el gobierno venezolano. El gobierno habla de una supuesta guerra económica desde hace 2 o 3 años, que es cuando la crisis se pronuncia, se profundiza, ¿no? Ya el proceso ya venía con Chávez, el desgaste, el descontento, los elementos negativos de la economía ya venían con Chávez, pero en los últimos 3 años, después de la muerte de Chávez, esto se ha profundizado de manera tremenda. Más recientemente, el impacto de la caída de los precios petroleros, por supuesto, ha agravado una situación que ya venía siendo muy grave en el terreno económico y que venía afectando el nivel de vida de la población con los elementos que acabamos de mencionar. Siguiendo con la economía, el petróleo hoy, el barril del petróleo, Venezuela es un país petrolero, una de las grandes potencias de petróleo, entonces hoy está por debajo de $30 el barril. Ahora, estuvo más de 120. ¿Cómo fue que Venezuela siguió esta situación? Bueno, precisamente, esa es la pregunta que el gobierno tiene que responderle al pueblo venezolano, que no se explica cómo un país petrolero que tiene ingresos, que tuvo a lo largo de 17 años ingresos por casi $1.000 millones, solamente por factura petrolera, se encuentre en la situación en que hoy se encuentra. O sea, el pueblo venezolano, los trabajadores, los pueblos de América Latina tienen que ver la realidad. En ese sentido, lo de la guerra económica es una cortina de humo, un pote de humo, como decimos nosotros en Venezuela, mediante la cual el gobierno busca una coartada para esconderse y quitarse de encima la responsabilidad tremenda que tiene ante el deterioro del nivel de vida y ante la brutal crisis económica y social. Es decir, el gobierno habla de una guerra económica, pero al mismo tiempo negocia con los que se supone son los responsables de la guerra económica. En enero, el presidente Maduro se reunió, convocó a un Consejo Nacional de Economía Productiva donde están reunidos los principales
representante de la burguesía venezolana. Está el Grupo Cisneros, un grupo muy importante en el área de telecomunicaciones y en otros sectores económicos. Está también uno de los representantes más importantes de la burguesía tradicional, que es el señor Alberto Folmer, que es propietario de un ron muy importante, Ron Santa Teresa, así como también el presidente de la Asociación Bancaria, que es uno de los sectores, junto con los importadores, telecomunicaciones y las empresas transnacionales petroleras, los que más se han beneficiado a lo largo de los 17 años de chavismo. Hay medidas que tomó el chavismo, o por lo menos que salió, lo vimos en la televisión, digo, expropiese, decía Chávez. Sí, expropiaron algunas empresas que pasaron a manos del Estado, pero es importante tomar en cuenta, fueron empresas que fueron compradas, nacionalizadas por el Estado, compradas a precio de mercado, y muchos empresarios nacionales y extranjeros se beneficiaron de eso, pues recibieron un dinero por la compra de algunas empresas. Es importante tomar en cuenta que no hubo una expropiación masiva, hubo sectores que se expropiaron muy importantes. En el caso de Sidor, por ejemplo, la principal empresa siderúrgica del país, no estaba en la agenda del gobierno expropiarla, pero una gran movilización de los trabajadores contra Techin, precisamente una transnacional argentina, muy ligada tanto al gobierno de Cristina Kirchner como al gobierno del presidente Chávez, que venía explotando a los trabajadores sidoristas venezolanos ahí en esa empresa siderúrgica, dieron una gran batalla por su contrato colectivo, y en el marco de esa lucha lograron o le impusieron al gobierno, porque no estaba en la agenda del gobierno de Chávez, la expropiación de esa muy importante empresa. Hoy esa empresa está destruida, compañero, está totalmente destruida. Acá se critica al gobierno de Venezuela, de varios medios, por los derechos humanos. Se puso preso hace unos años atrás a Rubén González, que era chavista, dirigente del partido de gobierno, y por haber impulsado una huelga en su empresa ferrominera, que es la que explota el hierro venezolano, fue detenido, estuvo preso durante un año aproximadamente. Asimismo, un grupo de trabajadores de una empresa mixta con China, Cibechi, también sucedió con trabajadores que trataron de organizar un sindicato en una empresa productora, una empresa mixta también, que es el mecanismo que ha utilizado el gobierno para la penetración de capitales extranjeros, con una empresa Betelca que produce teléfonos celulares, y esos trabajadores también fueron detenidos y fueron despedidos y luego detenidos. O sea, hay una gran cantidad de dirigentes sindicales, de trabajadores, de jóvenes y de campesinos detenidos por luchar, por protestar, por cortar calles. Por ejemplo, en el año 2014, que hubo una protesta masiva, que era parte y reflejaba el descontento que hay en el país, que todavía y que hoy se profundiza, el gobierno reprimió brutalmente con los organismos de seguridad del Estado, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, y también utilizó a colectivos paramilitares armados ligados al partido de gobierno. Unos 43 muertos, un gobierno que criminaliza la protesta, que persigue a los que luchan. Hablabas del descontento, ¿no? O sea, recientemente perdió las elecciones de la Asamblea Nacional. ¿Por qué las perdió? Porque el gobierno, en esa derrota que se produce el 6 de diciembre, se refleja de manera muy clara el descontento que millones de trabajadores, de jóvenes y de la población popular venezolana tienen frente al gobierno. Recientemente la MUD convocó una marcha planteando la renuncia del presidente Maduro, cosa que está ganando cada vez más peso en sectores importantes de la población, porque lo hacen responsable de la crisis que estamos viviendo, pero sin embargo la MUD fracasó en su intento de movilizar a su base social. Fue un desastre, la marcha no pudo convocar a gran cantidad de gente, lo cual refleja con toda claridad que lo que se produjo el 6 de diciembre fue un voto contra el gobierno. La población venezolana, descontenta, cansada de las colas, de la crisis, utilizó la herramienta electoral de la MUD para castigar al gobierno. Pero esto no significa que haya un compromiso político ideológico. Creemos que está abierto en Venezuela la posibilidad de que los sectores populares, que los trabajadores comiencen a movilizarse. Ya hay algunas evidencias de esto, y porque lamentablemente el gran problema en Venezuela en medio de esta gran crisis, mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo con esta situación no hay una salida fuerte? ¿Cuál es la propuesta del PCL? No hay socialismo. En Venezuela los grandes beneficiarios del doble discurso de este gobierno de falso socialismo, como nosotros lo hemos denominado en Venezuela, han sido esencialmente, como ya decía antes, el sector telecomunicaciones, el sector bancario, y junto a los importadores y las empresas transnacionales que
son parte de la empresa petrolera, de la explotación del petróleo venezolano, son los 4 sectores fundamentales de la economía venezolana, tanto nacionales como transnacionales, que se han beneficiado de esta relación muy particular que el gobierno ha tenido. Han sido el soporte económico de un gobierno que de la boca para afuera dice que es socialista, pero que viola los derechos humanos, que criminaliza la protesta, que tiene detenido a trabajadores por protestar, que no aumenta los salarios, que vulnera la libertad sindical. Este proceso de supuesto socialismo, de falso socialismo, ha destruido la economía y la vida cotidiana de los venezolanos. Nosotros en ese sentido estamos planteando que sí hay una disposición a luchar, hay una disposición a movilizarse, hay protestas en todo el país, pero focalizadas, regionales, aún no confluyen en un gran movimiento. Entonces nosotros estamos planteando allí la unidad, la necesidad de que los trabajadores, que el pueblo, que los sectores populares, que la juventud se unifique independientemente de la Mesa de la Unidad y del gobierno para dar una respuesta autónoma ante la crisis, que presente al país una propuesta alternativa, un programa alternativo de emergencia para enfrentar la situación de crisis, que parta de aumento general de salario, el salario mínimo igual a la canasta básica, que sea indexado o revisado cada 3 meses de acuerdo a la inflación, contra la criminalización de la protesta, contra los despidos y por el reenganche de todos los despedidos de manera injustificada que se han producido en los últimos meses, la liquidación por la recesión del acuerdo con las 150 empresas a las cuales se le entregaron en un acto antinacional, violatorio de la soberanía, todo el arco minero del país, y por que el petróleo sea 100% venezolano, porque Venezuela es un país que con los recursos del petróleo se podría dar respuesta de manera muy relativamente fácil a los inmensos problemas que tenemos. Bueno, muchas gracias, Miguel Hernández. Seguimos con Izquierda Socialista Informa.